Y ya lo presentamos. En un momento más ya lo tenemos en pantalla. Recordemos que estamos estudiando la tipología, es decir, la comparación de tipo y antitipo entre una historia y la otra. Eso significa tipología. Son dos modelos comparados. Y en este caso es la historia del desenlace de Jesús, la parte final de la historia de Jesús, y la parte final del pueblo remanente, es decir, la última generación, lo que involucraría el desenlace de los 144.000 también. Si bien no sabemos cuándo esto va a ocurrir, pero a través de las profecías sabemos que ya estamos en camino. ¿Sí? Quién sabe si será nuestra generación o la de nuestros hijos, pero creo que no puede demorar mucho. Vamos entonces a mirar las imágenes ahora. Ustedes las van a ver en pantalla a continuación. Muy bien, ahí lo tenemos ya. Ahí dice el desenlace de Cristo y del pueblo remanente, los textos que ya los conocemos. Yo sugiero siempre que los memoricemos, los anotemos también, que sean parte de nuestro estudio personal, especialmente los dos últimos que están subrayados, ¿no? Que hablan en forma opuesta. Recording in progress. Ahí estamos mirando los dos últimos textos, el de Mateo 23, 29 al 36, que muestran en las palabras de Jesús lo que le va a pasar o le pasaría a la última generación de judíos contemporáneos de Jesús, por haber rechazado el mensaje, rechazado al Salvador. Y también, del otro lado, segunda de Pedro 3, del 11 al 14, también está hablando de la última generación, que dice que aquellos que están aguardando la segunda venida, cómo deben mantenerse en creciente santidad. Entonces, a continuación, este es lo que miramos ya en la vez anterior. 12 puntos que tratan de la historia final de Jesús, el desenlace de Cristo, decíamos así, ¿no? Y a la vez, como contraparte, lo que le acontece al pueblo remanente. Habíamos visto la profecía final del remanente, esto aparece en Apocalipsis, del capítulo 12, especialmente el versículo 17, hasta la segunda venida, capítulo 19, ¿no? O sea, el capítulo 20 va a hablar del milenio. ¿Sí? La semana pasada miramos este estudio, los textos allí que lo dicen, que es un tiempo de grupo en que tenemos que prestarle atención al mensaje a la Odisea de Apocalipsis capítulo 3, del versículo 15 al 19, ¿no? Un tiempo de reconciliación, de reprensión mutua y de revivamiento, ¿no? Y ahora, lo que vamos a mirar a continuación, es el tiempo personal, equivalente al tiempo del Getsemaní de Jesús. Ustedes pueden hacer la comparación en la misma línea. Allí, para mirar esto, el tiempo personal de Getsemaní, así en Lucas 22, textos que ya estudiamos, ya miramos. Lo mismo vamos a ver para nosotros. Un tiempo individual, esto le cabe a cada uno del remanente, ¿no? En que Dios quiere que nos humillemos delante de Él, a la vez quiere que tomemos decisiones, tiene que haber cambios, profundas decisiones. Es escarbar al fondo de nuestro corazón. Tiene que haber, mis hermanos, y aquí es algo muy personal. Cuando hay hermanos que todavía están indecisos con algunas prácticas, insisto, personales, privadas, desconocidas para otros, pero déjenme citar algunas. Cuando tenemos prácticas con nuestro cuerpo, aún incluso a nivel de matrimonio, los que son casados pueden entender, ¿no? Prácticas que tienen que ver con nuestra alimentación, cuando nos permitimos ciertas cosas, prácticas con las 5 avenidas del alma, solemos decir, que tienen que ver con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, 5 avenidas por las cuales nuestro interior recibe y decide, por ejemplo, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, ¿eh? Son las avenidas por las cuales
Recibimos toda información que hay afuera y que entra a nuestro cuerpo. Y entonces los textos, y voy a traer más textos y consideraciones y lecturas adicionales también. Así que vamos a abrir primeramente en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 9. Texto que yo voy a invitar a que los atesoremos. Dice allí: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Dice, toda aquella persona que permanece en Cristo no peca. No está diciendo que eh, no llega a pecar. Más bien, en el griego original dice, no continúa pecando. O sea, puede ser que sea inevitable. De hecho, cometemos pecado. Si bien recordemos que cuando llega el tiempo de la ley dominical, también comenzará el tiempo del sellamiento de Dios. Y eso es muy serio. Eso significa que comienzan a filmarnos. Y si nos filman, ay hermanos, ahí es donde, si alguien dice, se nos viene la ley dominical, ustedes saben que es algo que se está manejando mucho. Y entonces hay hermanos que entran en miedo. ¿Qué vamos a hacer si votan la ley dominical y yo no estoy preparado? En algunos casos vale la pena pensar seriamente cuando no se ha dejado. Uno de los primeros pasos, ustedes saben, lo hemos dicho acá, es dejar las grandes ciudades. En el caso de ustedes están más alejados de las grandes ciudades. Pero hay hermanos que no, quizás. Yo tengo mis propios parientes, mis amados que están viviendo en una gran ciudad. Y a ellos les va a costar mucho. Pero la decisión va a ser personal de cada uno. Casualmente hablé con uno de los miembros de mi familia hoy, sacando ese tema. Y sabemos que no agrada. Y sin embargo hay que charlarlo. Cuando digo filmar, hermanos, déjenme sacar una ilustración. Voy a invitar a que, antes de que escuchemos la ilustración, leamos el Salmo 14, versículos 1 y 2. Algo que no debemos olvidar, que dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y miren ahora el versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, cuando hay revisión, Dios la comienza a hacer. Y Él desde los cielos mira sobre la raza humana para ver si encuentra alguno entendido, inteligente, smart, como dicen en inglés, sabio, que busque a Dios. A eso me refiero con que empieza la filmación. Traigo otro texto de Jeremías 5:1 que precedió a la destrucción causada por Nabucodonosor. Jeremías fue el gran profeta que predicó a aquella generación que sufrió los atropellos de Nabucodonosor. Él hizo 3 atropellos, 3 asolaciones, 3 cautiverios. En el primero se llevó a Daniel, año 605, antes de Cristo. En el segundo se llevó a Ezequiel y mucha gente más, obviamente, en ambos casos. 597 antes de Cristo. Y el último, en el 586 antes de Cristo, vino la destrucción con un asedio previo de un par de años. Y ya venía la destrucción de parte de Dios contra un pueblo muy pecador, muy pecador. Pero Dios invitaba a algo para poder perdonarlo. Lo dice Jeremías 5:1. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo perdonaré a Jerusalén. Voy a quitar la amenaza de Nabucodonosor. Pero busquen, busquen. No, la gente estaba metida en otra onda. Es cuando el pecado llega, cala muy profundo y uno se vuelve necio. No logra ver la amenaza de castigo que se cierne sobre él y entonces viene el castigo. ¿A quién le pasó? Es a la parentela de Lot. Cuando
vinieron los ángeles y los de Sodoma quisieron abusar de ellos. Tocaron la puerta, recuerdan, de la casa de Lot. Queremos ver a esos hombres. Queremos conocerlos. El verbo conocer en hebreo significa también relación sexual. Cuando dice que Adán conoció a Eva. Querían conocerlos, dice el texto. Y Lot se asustó mucho. No cometáis este pecado. Aquí tienen mis hijas. O sea, es una locura lo que estaba haciendo Lot por salvar a esos hombres. ¿Qué padre va a dar a las hijas? Pero para él era eso más pasable que ver un acto de sodomía allí, frente a él. ¿Qué diríamos ahora, mis hermanos, con este país, especialmente en las grandes ciudades como es Los Ángeles, Hollywood, donde se comete cada pecado de esa naturaleza, ¿no? Entonces, allí los ángeles le dicen a Lot, saca todo lo que sea tuyo porque vamos a destruir este lugar. Y Lot se fue a ver a su parentela, los yernos y las hijas casadas con los yernos. Y ellos no creyeron, creyeron que Lot se traía una broma. Bueno, eso, mis hermanos, puede pasar en nuestros días. Ahí tenemos el texto para recordar en Génesis 19, 12, 13, ahí es cuando los ángeles le hablan a Lot. ¿Sí? Entonces, si esto puede pasar con nuestra familia por no ser creyentes, o por no creer, o no latir, cuando uno escucha las exhortaciones que Dios nos está enviando, como las que estamos escuchando ahora, es cuando tenemos que cambiar conductas para que el Señor cuando los filme, y ahora vuelvo otra vez a la filmación. Lo cierto es que se le dijo a Lot, no pudo sacar a las hijas y a sus maridos, y regresa a su casa, y entonces se queda con la esposa y las otras hijas. Y Dios observando, porque los ángeles dijeron, no podemos destruir este lugar hasta que tú estés a salvo. Y así esperaron hasta que Lot llegara a la ciudad de Zoar, que quedaba a cierta distancia, y luego, después de ello ya vino el fuego, o vino durante, porque ahí la esposa se perdió. Y ellos llegaron después a Zoar, que también fue destruida poco tiempo después. Ahora, volvemos otra vez al texto, a los dos textos, el Salmo 14:2 y Jeremías 5:1. Recorran las calles a ver si encuentran un hombre. Salmo 14:2 que decía que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. ¿Sí? A eso me refiero con filmar. Él anda filmando con esos ojos poderosísimos que él tiene. Y Jeremías 5:1 lo mismo. Mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas, a ver si encontráis hombre, un hombre recto. Si ustedes lo encuentran, yo prometo, no voy a destruir la ciudad, pero búsquenme ese hombre. Porque Dios había buscado y no encontró a nadie, excepto Jeremías, pero era él el predicador rechazado por todos los culpables. Él y su ayudante Baruch. Déjenme contar esta ilustración, mis hermanos. Fue hace unos años cuando me enteré de la muy triste noticia y me invitó a la familia, el esposo, a que acompañara al servicio de velatorio. Yo quería mucho a esta familia en Los Ángeles. Era el matrimonio y 4 hijos. Hijos ya mozos, menos de 30 años aproximadamente, todos, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Que el matrimonio pues se despidió con un beso, 2 o 3 de la mañana, porque la señora se iba a trabajar. Y se fue por el freeway. Con tal mala suerte que en sentido contrario, un alcohólico venía manejando. Había entrado erróneamente en el freeway y manejaba, y los vehículos que iban en el buen sentido lo iban esquivando. 1, 2, 3, hasta 10. ¿Qué le pasa al fulano este? Una luz que se viene en contra de mí. Pero esta señora no lo pudo evitar y chocó tan feo que quedó el auto irreconocible y ella también. Lo curioso fue que el fulano este sobrevivió. Lo llevaron al hospital. Entonces vino la policía, los bomberos, etcétera, a la familia. Así me contaba el esposo, ¿no? Y le dieron la triste noticia de la señora. Los hijos llorando, toda la familia. Entonces me invitan
vinieron muchos hermanos, porque era un colportor muy querido y conocido allá. Entonces voy yo, había otros pastores, y me dieron una parte para tener allí de reflexión. Yo se lo había dicho en privado a mi hermano Bernardo, se llama él, y lo dije en público también. Y era que le dije, mi hermano, a usted lo están filmando. Fue terrible lo que pasó, dolorosísimo, injusto si queremos decirlo, pero lo están filmando desde el cielo. Él es un hombre muy espiritual, yo lo quiero mucho. Y él me escuchó, me aceptó. Le dije que me permita decirlo ante todos también. Porque los 4 hijos se recostaban en él. Él era el pilar. 2 muchachas y 2 muchachos. Era una familia muy unida. Y así fue, se mantuvo entero, no se quebró, aunque por dentro estaba destruido. Pero como lo estaban filmando, le dije yo, Dios lo está filmando. Y usted se tiene que mantener entero para dar gloria al Señor. Y así sus hijos se mantengan enteros hasta que pase toda esta tormenta de despedir a la mamá en una situación tan dolorosa. Ni siquiera pudieron verla, darle la despedida en un ataúd. No estaba irreconocible la señora. Y mantenemos todavía con Bernardo una buena amistad. Con el tiempo, pasaron los años, él rehizo la relación, ¿no? Y con esto les quiero decir, mis hermanos, lo mismo, nos están filmando. O mejor, déjenme corregir. Nos filman ahora, pero en el tiempo del sellamiento la filmación va a ser más estricta. Ahí sí quiero llegar a ese punto. ¿Qué significa? Que cuando comienza la ley dominical, según la cita de Elena White, comienza la marca de la bestia. Y también vendrá el tiempo en que Dios verá quiénes son los dignos, a quienes les ponga el sello en la frente, como dice el texto de Apocalipsis 14:1, en que aparece el nombre de él, de Jesús, y el de su Padre, escrito en la frente, los 144,000. Esta gente, según una cita de la hermana White de su manuscrito número 7, del 24 de agosto de 1850, dice que el sello, el sellamiento los pondrá más allá del alcance de Satanás. Satanás ya no puede con esa gente. Pero eso no lo van a saber. Van a tener todo el miedo como cualquiera tiene miedo. Pero miren el texto acá de Apocalipsis 14:1, que lo voy a leer. Después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y todavía dice más en los versículos que siguen. Versículo 2. Esta gente toca arpas, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, dice el versículo 2. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico sino los 144,000. ¿Qué tenía esa gente? En el capítulo 15, en los primeros versículos, también se nos dice de esta gente que le habían vencido a la bestia, a la imagen, a la marca. Significa que estaban atravesando el tiempo de la ley dominical. Esto nos lo va a decir el capítulo 15, el siguiente capítulo, en los primeros versículos. ¿Sí? Dice, viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, ya está Dios listo para castigar. Pero antes de lanzar el castigo final, necesitaba tener su gente, su ejército, sobre quienes él filmó, los buscó para sellarlos y protegerlos. Vi también como en un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre. Eso significa que obtiene la victoria en la tierra antes del cierre de la gracia, cuando el tiempo de la ley dominical, de la marca de la bestia. Que eso no sabemos cuándo, pero no falta mucho. Y hay hermanos que tienen miedo a la marca. Ya viene la ley dominical, la ley dominical.
Yo, hermano, le tengo más miedo, si podemos hablar así, si al filmarme me pasan de largo con el sellamiento. Me interesa más el sellamiento, que eso viene un poquito después de la marca de la bestia. Es quiénes son los que califican que le han hecho frente a la ley dominical, a Satanás, a la bestia. Han desafiado todas las leyes carnales por mantenerse fieles a Dios. Y Dios está observando. Y dice que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, un cántico de victoria. ¿Sí? Entonces, esa es la meta que Dios quiere que alcancemos, pero hay que vivirla ahora, diariamente. Y por ello, hermanos, quiero nuevamente traer una cita de Elena White que aparece en Alza tus ojos. La hemos leído y por repetición, como dice, hay un dicho, ¿no? Que la repetición es la madre de la sabiduría. Uno repite, repite, machaca, machaca, hasta que ya va entrando, ¿no? Allí, la cita primero del manuscrito 7, del 24 de agosto de 1850. ¿Sí? Recordemos que este material va a quedar grabado y ahí uno la puede leer y luego buscar. Esta cita aparece en inglés, está traducida acá, pero en inglés en la aplicación que, no sé, hermanos, si ustedes tienen en su celular, se han descargado la aplicación de Elena White. Hay dos, la roja y la azul, en la celeste. Ahí aparece, en la celeste. En esa sección aparece una sección que se llama, en inglés, cartas y manuscritos. Y va por año. Entonces, 1850, luego se divide entre cartas, letters, y manuscripts, manuscritos. Manuscrito número 7 de 1850, ahí da la fecha, 24 de agosto. Yo la voy a leer ahora, ¿no? La hemos leído y luego la otra de Alza tus ojos. También la vamos a leer. Dice así: vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Esa parte. Más allá. Oh, hermanos, esa es la apetencia. Que Dios nos guarde con su sellamiento y que los ángeles destructores hagan lo que tengan que hacer. Pero ahí no nos toca ni la destrucción ni Satanás, provocándonos para que caigamos en pecado, y en eso pues viene el ángel destructor porque cometimos pecado. Dios no castigará a los hijos fieles que fueron sellados. Él promete cuidarlos. El resto que no escuchó o no quiso, que se resistió, rechazó, uno no imagina lo que les va a pasar. Pero junto con esto, les traigo otra cita, mis hermanos, un poco más liviana, pero muy profunda, de Alza tus ojos, del 26 de septiembre, que va en la misma línea. En inglés solamente aparece una porción que dice: no necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía, porque justamente los sellados, los 144,000, participarán de la lluvia tardía, y son ellos los que van a predicar. Dice así la cita: todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba. Serían como 4 requisitos. 1, el recipiente limpio, es decir, nuestro cuerpo, que es lo que hablábamos de las 5 avenidas del alma. Eso hay que vigilar. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos tocando? ¿Qué estamos gustando? ¿Qué estamos oliendo? Con nuestro cuerpo. Cuidar esas avenidas. ¿Sí? Exigirnos. Pero pastor, eso es salvación por obras. No, hermanos. Esto es templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere expulsar todas aquellas cosas que llegan a nuestro cuerpo por esas 5 avenidas. Recuerda, ¿no? Lo que tocamos, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que gustamos y lo que olfateamos. ¿Sí? Y por lo tanto, es ponernos las pilas, como una expresión que suele usarse así. ¿Sí? Entonces, tener limpio el recipiente, decía la cita. Luego, ponerlo hacia arriba. Hablar de estas cosas.
exhortarnos a nivel de familia. Luego dice, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en esta oración. La hermana White dice la oración. Ya van 3 requisitos. Uno es tener limpio el recipiente. Segundo, ponerlo boca arriba. Tercero, esta oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser el colaborador de Jesucristo. O sea, tenemos hambre de esas cosas espirituales. Dios observa. La cita sigue. Así, buscando a Dios, permítame decirles que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Y luego el cuarto es la autocrucifixión. No necesitan preocuparse, no necesitan estar pensando que llegará el momento especial cuando serán crucificados. Cuando uno piensa en las persecuciones, el martirio y qué es lo que no van a hacer. El tiempo de ser crucificados es justamente ahora. Cada día, cada hora, el yo ha de morir, ha de ser crucificado. Y entonces, cuando llegue el momento y sobrevenga la prueba en serio al pueblo de Dios, los brazos eternos los rodearán. Los ángeles del Señor forman un muro de fuego en torno de ustedes y los liberan. Así que eso, desde los castigos futuros, no. Más bien castiguemos nuestro cuerpo ahora en el presente. ¿Sí? Entonces, a eso nos estamos refiriendo con ese tiempo personal de Getsemaní. Continúo leyendo los textos que tenemos allí de Primera de Juan. Habíamos leído 3:6. Ahora leemos 3:9 también de Primera de Juan. Y los otros textos también. Dice así. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. También en el capítulo 5:18 va a hablar en los mismos términos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, hablando de Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Eso es el sellamiento. Ahí directamente se va a producir esto, porque Dios quiere tener su última generación para poder enfrentar la parte final de probar ante el universo que esta gente le resistió a Satanás sin intercesor, porque habían sido sellados. En 2 de Pedro 1:4 nos cuenta cómo esto es posible. Y hay una sola manera, es teniendo naturaleza divina que Dios promete darnos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se requiere qué cosa? Huir. Pero hay quienes les gusta la concupiscencia, ver películas aquí y allá, hablar de estas cosas, el chisme, en fin, los pecados carnales, ¿no? Son cosas que también están señaladas en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne y las obras del espíritu. Y hay que huir de esto para que Dios nos dé naturaleza divina, participante de la naturaleza divina. Y un texto más, Santiago capítulo 1, versículos 13-14, nos habla de cómo Dios, Él no tienta, sino que nuestra naturaleza, de ahí procede toda nuestra desgracia, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aún se dice más, en el siguiente versículo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué significa esto? Luchar contra nuestras propias concupiscencias. Y Dios promete, por medio de la hermana White, que Dios va a erradicar las tendencias pecaminosas, las propensiones, las inclinaciones, para que, y ahora el último texto, se cumpla este texto del cierre de la gracia de Apocalipsis 22:11. Pues tenemos que haber estado en la lucha diariamente. Miren cómo termina
la gracia. Este es el tiempo en que cierra la gracia y comienza el tiempo de la ira de Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sígale, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, siga santificándose. Santifíquese todavía. ¿Por qué? Ahí ya la gracia terminó, no hay más. Y comienza ese ministerio tan extraño, tan duro, que es el ministerio de las 7 plagas, la ira de Dios. Pero los santos van a estar sellados y protegidos. ¿No les parece, mis hermanos, un tiempo solemne el que se nos viene por delante, que requiere que nuestro Getsemaní personal sea un momento de mucha oración, de consagración? Quiero invitarles, hermanos, a que podamos tener una oración de consagración con todos los pensamientos que estamos escuchando y seguiremos avanzando en estos paralelos con el Salvador, a fin de que la gracia de Dios trabaje en el alma y así si nos sintamos más urgidos, se va acrecentando nuestro sentido de conciencia, se va aumentando el peso de santidad también, mientras que por el lado contrario los pecadores se hunden más y más y más. Los santos van elevándose por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo está obrando. ¿Sí? ¿Les parece que podamos orar? Amén, hermano. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Bueno, vamos entonces a inclinar el rostro y pedimos la bendición del Señor. ¿Sí? Amén. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que permites que tengamos con los hermanos para exhortarnos mutuamente, para ayudarnos en el crecimiento de la gracia, en el crecimiento del amor de Cristo. Señor, gracias por la revelación que nos das en la palabra de Dios, tan clara, de que Dios quiere que su pueblo se prepare y cada vez más intensamente a medida que la profecía avanza, y especialmente el enemigo hará su parte, como es imponer una marca universal de pertenencia a Satanás. Y nosotros habremos de resistirnos porque decidimos hacerlo, hasta que Dios ya vea que este hijo es digno de que se le ponga el sellamiento. Pero para esto, ¿quién es suficiente? Señor, no tenemos fuerzas, no somos dignos, somos pecadores. Pero tú puedes recibirnos para limpiarnos de nuestro pecado, de nuestro mal. Señor, perdona nuestros pecados personales. Lávanos en la sangre de Cristo. Danos un nuevo corazón. Haznos participar de la naturaleza divina. Y bendice nuestras familias. Ayúdanos en las conversaciones para exhortarnos unos a otros, a que se despierten y haya interés en estas conversaciones. Un anhelo de prepararnos mejor, que haya un mayor peso en nuestra conciencia, buscando mayor santidad, mayor búsqueda del Señor. Querido Padre, pedimos tu bendición para todos los hermanos que hemos participado y aquellos que verán también este material cuando esté publicado. Pedimos todo ello y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.